Hola y bienvenidas y bienvenidos a este análisis. A ver, hablemos de sexualidad. Ujú. Es un tema que está en todas partes, pero si uno se fija, las explicaciones más comunes casi siempre terminan, bueno, en el mismo lugar, la biología. Siempre. Todo el tiempo escuchamos del supuesto gen gay o que nuestras hormonas son las que dictan quiénes somos, a quién deseamos. Es una narrativa muy simple. Es una narrativa muy cómoda, yo diría que hasta seductora, ¿Cómoda por qué? porque nos quita la responsabilidad de pensar. O sea, si todo está en los genes o en un cóctel de químicos en el cerebro, pues ya no hay nada que entender. Solo hay que aceptar lo que es. Claro, es el fin de la conversación antes de que empiece. Exacto. Justo a eso voy. Es como una respuesta fácil que cierra la puerta a preguntas que son mucho más interesantes. Pero, ¿y si esa visión, por más científica que parezca, se queda dramáticamente corta? Que es un poco la tesis de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis que justamente patea ese tablero. El material es un fragmento potentísimo del texto Ciencia, Sexualidad y Causalidad Psíquica, de Hernando Bernal. Ujú. Y la misión es desentrañar su argumento central. ¿Por qué la ciencia, en su intento de explicar la sexualidad humana, podría estar dejando fuera la pieza más importante del rompecabezas? Y fíjate que no es solo una crítica a cómo entendemos la sexualidad. Es un cuestionamiento mucho más profundo sobre los límites de ciertos métodos científicos cuando chocan, de frente, con la complejidad de la experiencia humana. Es casi una advertencia. Bien, pues analicemos esto a fondo. Bernal arranca sin rodeos, con una afirmación que es la base de todo. Sí, Dice que la ciencia, por su propia naturaleza, tiende a ser positivista y causalista, y que por eso termina reduciendo al ser humano a su organismo. O sea, somos nuestro cerebro, nuestras hormonas, nuestros genes, y punto. es clave detenernos un segundo en esas dos palabras, positivista y causalista. Son el motor de su crítica. A ver, Positivista, en este contexto, se refiere a una ciencia que solo valida lo que se puede observar, tocar, medir. Lo que entra en una probeta o se registra en un gráfico. o sea, si no lo puedes cuantificar, no existe. Exacto. Se vuelve sospechoso, casi esotérico para esa mirada. Ok, entiendo positivista, pero causalista. ¿Es simplemente causa y efecto o hay algo más? Es exactamente eso, causa y efecto, pero llevado a un extremo casi mecánico. Es el modelo de si aprieto este botón, suena esta campana. Claro, en medicina buscamos el patógeno que causa la enfermedad. Para la marea, la luna. Y para la sexualidad, la ciencia busca esa misma pieza de dominó, un gen, una hormona, una zona del cerebro que se ilumina. Trata a la sexualidad como si fuera, no sé, el color de los ojos, un rasgo físico más. Sí, Y para ilustrarlo, Bernal pone dos ejemplos que a todos nos suenan. Primero, la idea del gen gay. claro, el famoso gen gay. Y segundo, que nuestra posición sexual, nuestra identidad, está determinada por el balance de hormonas masculinas o femeninas en el cuerpo. Y es justo ahí, después de presentar estas ideas tan difundidas, que el autor da el primer golpe. Ujú. Lanza una frase corta, pero demoledora. Dice que estas afirmaciones son contradecidas por los hechos. Uf, ojo, no dice que son teorías incompletas o que les falta un matiz. No, no, Dice que la realidad, la evidencia, las desmiente por completo. es un desafío frontal, totalmente. Y lo respalda con preguntas que parecen muy sencillas, pero que desarman todo el argumento biológico. Pregunta, por ejemplo, si tener un pene o una vagina garantiza que alguien se asuma como hombre o mujer. O si nuestra forma de vivir la sexualidad depende realmente de un análisis de sangre hormonal. Y la respuesta que flota en el aire es un no rotundo. No. Un no que nos lleva a la primera gran conclusión del texto. La elección de una posición sexual en los humanos es independiente de los órganos o las hormonas. A ver, eso es muy fuerte. Es que la biología nos da, digamos, el hardware, el equipo, pero según Bernal, no escribe el software. Entiendo. No hay una línea recta que vaya del órgano a la identidad. Ese puente, nos dice, está roto. Exacto, un no rotundo. Y es como si el autor, sintiendo que ya debilitó la base del argumento, decidiera darle el golpe de gracia.
Sí, con una frase que es casi una bomba. Si la posición sexual dependiera completamente de lo orgánico, no habría homosexuales. Esa frase es tremenda. Cuando la leí, tuve que detenerme y volver a leerla. Es que, a ver, desmenucemos esto. ¿Por qué pega tan fuerte? Pues, Porque si aceptamos el modelo biológico más simple, el de la reproducción, donde lo masculino encaja con lo femenino, la homosexualidad se vuelve una anomalía, un error en el sistema. claro. Entonces, la existencia misma de la homosexualidad demuestra que el deseo humano no sigue ese guión reproductivo. Revela que hay otro factor en juego, algo que va mucho más allá de la simple anatomía. Y para que no quede duda, refuerza este punto con otro ejemplo que es, bueno, aún más contundente. Sí, el de las personas intersexuales. Exacto. O hermafroditas, como dice en el texto. Y es un ejemplo que pone a prueba el modelo biológico de una forma muy, muy directa. Es que este ejemplo es brillante, porque lleva la lógica biologicista a su propio límite. ¿Cómo? El argumento es este. Si la identidad sexual fuera solo cuestión de hormonas, la solución para una persona intersexual sería muy simple, ¿no? Claro, le das hormonas y ya. Exacto. Le administras andrógenos y se convierte en hombre. Le das estrógenos y se convierte en mujer. Sería como mover un interruptor químico. Pero la realidad, La realidad clínica, y sobre todo la humana, es infinitamente más compleja. sí, la identidad de una persona intersexual no se corrige o se asigna con una inyección. Su vivencia, su sentido profundo de quién es, muchas veces se revela contra esa configuración que la medicina intenta imponerle. Claro, por eso usa ese ejemplo. No es solo un caso raro, es el caso que rompe el sistema. Ajá. Porque si ni siquiera en ese terreno, donde la biología es ambigua, puedes forzar una identidad con hormonas, ¿qué posibilidad tiene ese modelo de explicar a todos los demás? Ahí es donde el argumento se vuelve potentísimo. Demuestra que la identidad no es una variable que se pueda manipular químicamente y ya. Emerge de un lugar mucho más profundo. Y el autor no se detiene ahí. Amplía el foco más allá de la homosexualidad o la intersexualidad para mostrarnos un paisaje todavía más vasto. Y ahí la explicación biológica ya no es que se quede corta, es que se vuelve absurda. Es que el modelo causalista de la ciencia se siente cómodo explicando el mecanismo A que lleva al efecto B. Un gen para una orientación, una hormona para una identidad. Sí, esa lógica simple. Pero es que la sexualidad humana no es un solo efecto, es un universo entero de ellos. Totalmente. Bernal empieza a enumerar una variedad de conductas. El voyerismo, el exhibicionismo, el sadismo, el masoquismo, el fetichismo, la pederastía. Ujú. La lista sigue. La presenta casi como una avalancha de datos. Es abrumador. Y no lo hace para juzgar, No, para nada. lo hace para plantear una pregunta fundamental. Sí. Es que esas no son excepciones a la regla, son parte del paisaje humano. Y la pregunta que sale de esa lista es devastadora para el modelo biológico. ¿Qué es? ¿Qué clase de gen o de hormona podría explicar toda esta diversidad? Vamos a proponer un gen del fetichismo de pies, o un desbalance hormonal que explique el sadomasoquismo. Se vuelve un disparate, el modelo se rompe. No puedes proponer una causa biológica única para cada una de estas manifestaciones. Es que la biología no tiene la granularidad para explicar la imaginación humana. Esa frase, la biología no tiene la granularidad para explicar la imaginación humana, lo resume todo. Y nos lleva directo al corazón de la propuesta de Bernal. ¿Sí? La ciencia olvida que el ser humano no se reduce a su organismo. Esta afirmación es la puerta de entrada a su alternativa. Si la biología no es suficiente, entonces, ¿qué nos queda? Y aquí es donde introduce su concepto de una causalidad alternativa. Y es muy importante entender que no es. Ok, Por un lado, ya dejó claro que no es la causalidad orgánica, la de la biología. Pero, y esto es clave, tampoco la reduce a la causalidad ambiental. ¿y a qué te refieres con ambiental? ¿La cultura, la crianza? Exacto. La influencia de la sociedad, la educación, la familia, todo lo que metemos en el saco de crianza, en el eterno debate de naturaleza versus crianza. Entiendo. Bernal no niega su importancia, de hecho, dice que hay que tenerla en cuenta. Pero su propuesta no es simplemente cambiar un determinismo por otro. No está diciendo, olvídense de los genes, el culpable es la sociedad. Su propuesta es más sutil. Él la ubica en un lugar muy particular, en un espacio intermedio. Sí,
Dice que es una causalidad que se sitúa entre lo orgánico y lo ambiental. Ni una cosa ni la otra, sino algo que nace en la interacción de ambas. Precisamente. Y le pone un nombre: causalidad psíquica. Este es el concepto central de todo el texto: causalidad psíquica. Sí. Imagina que la biología te da la arcilla y el entorno te da el taller, con sus herramientas. Ajá. Ninguno de los dos determina la escultura que vas a crear. La causalidad psíquica es el acto del escultor. Es esa fuerza interna que toma los materiales y las herramientas para crear algo nuevo. Algo que no estaba predeterminado, Exacto. ni en la arcilla ni en el taller. Me encanta esa analogía del escultor. Y lo más interesante es que el propio autor sabe que esta idea choca de frente con el pensamiento científico tradicional, ¿no? Claro, él mismo añade, casi como una nota al pie, que su idea de una causalidad psíquica es probablemente inconcebible en el discurso de la ciencia. Porque se le escapa de las manos. La causalidad psíquica no se puede aislar en un laboratorio. Claro. No la puedes medir con un análisis de sangre ni verla en un escáner cerebral. No es un objeto físico. Es una dinámica, un proceso que pertenece al ámbito del sujeto, de la mente, de la experiencia vivida. Y por eso es inconcebible para una ciencia positivista. Exacto. Es como intentar medir un poema con una regla. La herramienta simplemente no es la adecuada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos el viaje que hemos hecho. Ujú. Partimos de esa visión científica tan común que busca reducir la sexualidad a causas biológicas directas, genes o hormonas. Después vimos cómo esa visión, según Bernal, se estrella contra la realidad. Sí. La existencia de la homosexualidad, la complejidad de los casos intersexuales y sobre todo la inmensa diversidad de las prácticas sexuales demuestran que ese modelo no funciona. Y eso nos llevó a la propuesta central del autor, la existencia de una causalidad psíquica. Un tercer factor. Un tercer factor, una especie de fuerza creativa que opera entre nuestra biología y nuestra cultura, y que sería la verdadera arquitecta de nuestra identidad sexual. Lo que Bernal nos está diciendo, en el fondo, es que no somos marionetas, ni de nuestros genes, ni de nuestra cultura. Nos está devolviendo una especie de poder, ¿no? Sí, una dimensión creativa en la construcción de quienes somos. La causalidad psíquica no es un término académico abstracto, es el nombre que le da a ese espacio interior donde cada persona forja su identidad a partir de las cartas que le tocaron. Es una invitación a vernos como... Como los escultores de nuestra propia vida. Creo que el texto nos deja en un lugar fascinante y sin duda provocador. Nos obliga a cuestionar las respuestas fáciles. Sí. Y eso me lleva a una última reflexión. El autor propone esta causalidad psíquica, esta tercera vía, para explicar la sexualidad. Si aceptamos esta idea, aunque sea como hipótesis, ¿qué otros aspectos de la experiencia humana, como la creatividad, las creencias espirituales o incluso la vocación, podrían también ser entendidos a través de este modelo, más allá del debate simplista y agotado entre naturaleza versus crianza?